Testifico para la honra y gloria del Señor, que el Señor me decía que no me preocupara por los míos, porque Él sería bendiciendo a los míos. Y yo le mandaba estudios bíblicos a mi mamá. Y siempre le decía a ella que pidieran oración por eso de aquellas peticiones en su vida material. Y así ha sido, que el Señor le ha dado propiedad, una propiedad amplia. Y ella tenía unas cesantías, pero muy pocas. Bueno, un dinero que le iban a dar, si la alcanzaba para una cosa, no la alcanzaba para la otra. Y el Señor lo mismo, seguía mandando estudios bíblicos, el Señor le abrió una puerta de bendición material, y todo ha sido así, con el respaldo, sobre todo el estudio bíblico de la fe. A muchas personas le he mandado ese estudio bíblico, y Dios ha hecho milagros, sanidades de brujerías, muchas cosas, y este es el respaldo que el Señor le ha dado a nuestra hermana María Luisa. Eso lo testifico para la honra y gloria del Señor. El Espíritu Santo me venía diciendo, o me ha dicho, que yo he sido testigo, que ante mis ojos Él ha hecho milagros, y así como el Señor ha hecho milagros en mi familia, en mi madre, en mi esposo, aún en personas allegadas. El Señor ha dicho que por mi oración Él las estará sanando, y así ha sido. También en el estudio bíblico, también me dice el Señor que el estudio bíblico me estaría sanando. Y así como escuché en la casa un estudio bíblico de la hermana María Luisa por internet, donde ella hablaba y decía que el Señor estuviera sanando esas heridas de cirugías que no me han sanado. Así como me han hecho una operación del brazo, y hace 20 días que no me sanaba, al contrario, se infectó más y más, había más y más la herida. Y a partir de ese momento de la oración de la hermana María Luisa, en el transcurso de los días ya totalmente me sanó en menos de 4 o 5 días. Testifico para la gloria y la alabanza a mi Padre Celestial. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Hoy quiero testificar de las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho en medio de mi vida. En profecías pasadas el Señor siempre me decía que Él estaría conmigo y que no tuviera miedo de acudir a la ciencia médica, y que Él me estaría guiando siempre por sueños. Así fue como tuve que acudir a la ciencia médica por rutina. En aquellos exámenes me encontraron una masa muy grande en mi útero, lo cual los médicos dijeron que había de hacer una biopsia porque temían que fuera algo maligno por el tamaño de aquella masa. Por razones que solo Dios conocía, siempre que me tocaban las citas, Dios me posponía aquellas citas. Sin embargo, entendí con el tiempo que Dios estaba esperando la visita de la hermana María Luisa a la iglesia del norte, Houston, para hacer aquella obra maravillosa en medio de mi vida. Con la visita de la hermana María Luisa recientemente, recuerdo que la hermana caminó enfrente de mí y me miró a los ojos fijamente con una sonrisa resplandeciente. En ese momento sentí que algo se desprendió de mi vientre y empecé a sentir aquel calor de los pies a la cabeza. Seguidamente el Dios manifestó a través de los labios de nuestra hermana que esa noche estaría haciendo grandes sanidades. No dudé en que Dios había obrado en mí. Luego acudí a la ciencia médica para que realizaran aquella biopsia. Cuando la doctora preparaba para hacerme aquella biopsia, yo le oraba al Señor y le decía: recuerda aquellas promesas que has hecho en mi vida. Yo te pido que te manifiestes y que hagas que esta masa sea tan pequeña para que sorprendas al hombre y a la ciencia. Efectivamente, cuando la doctora estaba realizando aquel examen, ella decía: se me está haciendo tan difícil coger esta masa porque es tan pequeña que mis pinzas no pueden cogerla. Yo manifestaba y glorificaba al Señor. Fueron largos días de espera para los resultados de aquellos exámenes. Así fue que a la semana siguiente recibí los exámenes, pero los cuales no los entendí. Me acosté y me quedé dormida profundamente y tuve un sueño en el cual había una voz que me decía: ¿y por qué te angustias? ¿Por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿No has creído que yo ya obré en ti? Y me desperté con un gozo en mi corazón. Luego a la semana siguiente acudí a la ciencia. Efectivamente, Dios había obrado, porque los exámenes resultaron negativos y me decían que no había células de cáncer en mi útero. Pero ahí no terminó la bendición. El día siguiente tenía que acudir a otro examen por fertilidad, donde el cual me decían que era de alto riesgo. Yo le decía al Señor:
Si esto no es de tu agrado, que yo me someta a este examen, permite que algo pase para que nuevamente sorprendas a la ciencia. Así fue. Aquel examen no se pudo realizar por motivos que solo Dios sabía. Llegaron a mí y me dijeron, no entendemos por qué no podemos realizar este examen, cosa sorprendente que jamás antes la hemos visto. Te pregunto, ¿tú tienes hijos? Yo le dije, sí, realmente tengo una bendición por promesa de Dios que tiene 7 años. Y ellos me dijeron, no te podemos creer. Por lo que vemos en tu útero, es imposible que tú hayas tenido hijo. Y yo le dije, sí, porque las promesas de Dios son grandes y yo asisto a una iglesia donde Dios se manifiesta y todo lo que promete lo cumple. Todo esto lo testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Amén. Gloria. El Señor en su santa profecía me decía que yo estaría recibiendo noticias muy tristes de esas tierras lejanas, de aquel ser, pero que no me preocupara porque Él se manifestaría y se glorificaría y haría un gran milagro. Fue así, hermanos, como mi mamá, como lo acaba de testificar, permitió que mi madre ingresara a la unidad de cuidados intensivos, estuviera un mes entubada. El Señor en ese tiempo permitió que recibiera profecía. El Señor me habló y me dijo que no me preocupara por ese ser, que la ciencia médica nos diría todo lo contrario, pero que Él la sacaría de allí, que nosotros estaríamos testificando de sus grandezas, que la ciencia médica nos diría que ella no viviría. Y fue así, hermanos, como los médicos nos decían que nos preparáramos porque ella no salía de allí. Pero yo me aferraba a esa promesa, que Él la sanaría poco a poco. Y es así como hemos visto el Señor cómo ha venido restaurando la salud de mi mamá. Y mi mamá casi no podía hablar. En la alabanza con el hermano Darío Falcón, escuchar a mi mamá gritando, hermanos, porque gritaba, después de que los médicos le decían que sus daños eran permanentes y que ya no se podrían recuperar, hasta le hablaron de un trasplante de pulmón. Los exámenes nos dicen que ella no tiene absolutamente ninguna lesión en su pulmón y están completamente sanos. Y esto lo testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Testifico para honrar a mi Padre Celestial que durante la pandemia yo trabajo como independiente y cuando hubo que no podíamos salir, yo me preocupé porque pues la empresa la cerraron por ese tiempo y yo dije, ¿qué voy a hacer, Señor, si yo no estoy por nómina, yo trabajo por prestación de servicios y yo cómo voy a hacer con mis compromisos, mi arriendo, la comida, todo, Señor, yo ahora qué voy a hacer? Yo fui, me puse a orar y le dije, Dios, tú sabes que yo vivo de mi empleo, que yo si no trabajo no tengo. Fue algo muy hermoso, hermanos, porque Dios tocó el corazón de mis jefes y a todos les consideraron el sueldo y a mí también, sin haber laborado. Y de igual forma, hermanos, Dios hizo cosas tan hermosas durante ese tiempo porque mi nevera estaba llena, tan llena, me llegó tanta carne que tuve que buscar otra nevera para meter esa carne. Jamás en mi vida había visto tanta carne y nosotros comíamos carne de desayuno, almuerzo, cena, porque si no se nos dañaba la carne. Tuve tanto que tuve para compartir con algunas personas y fue algo muy hermoso porque llegaba a mercado y fue más a una bendición porque yo durante todo el año yo quería cambiar mi celular porque estaba demasiado ya viejito, estaba súper roto y yo decía qué pena yo sacar mi celular así ya, pero no me alcanzaba el sueldo para hacerlo. Y Dios fue tan hermoso que tanto dinero llegó a mis manos que pude comprarme ese celular. Fue algo muy lindo lo que viví durante ese tiempo. Dios dio muchas experiencias espirituales. Yo le dediqué mi tiempo a Dios durante ese tiempo. Y era para mí de gran bendición leer la Biblia, ponerme a cantarle a Dios. Fue algo muy hermoso, hermano. Pero vi cómo Dios, a cambio de esta disposición mía para buscarlo en ese momento, Dios cómo me premió a nivel laboral, porque Dios fue muy hermoso ver cómo llegaban esos dineros, esos recursos y no nos faltó nada a nosotros. Esto lo testifico para honrar a mi Padre Celestial. Hermanos, voy a testificar que en profecías pasadas el Señor a mí me había hablado referente a mi salud. El Señor me había dicho que fuera diligente con la ciencia y es así, hermanos, como yo fui diligente y el Señor me dijo que no me preocupara porque estaría sacando a flote muchas enfermedades que habrían en mi cuerpo, de las cuales yo nunca me imaginaba que yo tendría esas enfermedades.
Yo sí tenía muchas dolencias, muchos quebrantos, pero bueno, a pesar de todo yo seguía luchando. Y resulta, hermanos, de que un día me sentí muy mal, fui a visitar la ciencia y me hicieron análisis muy profundos y me hicieron una resonancia donde descubrieron de que desde que yo era niña a mí se me había roto el coxis y por eso mis dolencias eran muy grandes y a pesar de pasaba el tiempo, con los años, pues más iban degenerando las enfermedades. Es así como me hablaron de una cirugía y me dijo el neurocirujano que mi cirugía era complicada, ya que yo soy alérgica, hermanos, a todos los medicamentos, a los AINES, y resulta de que para esa cirugía era importante poner un poco de morfina y en especial soy alérgica a la morfina. Entonces los médicos se reunieron y me preguntaron que si yo estaba dispuesta a que me hicieran la cirugía o me pusieran un stent, que era que me ponían una sonda para que yo ya de por vida me aplicaran el medicamento. Entonces yo le oré mucho a Dios y le pedí respuestas y el Señor me mostró por medio de un sueño que yo iba a estar pasando por una cirugía y es así, hermanos, como yo acepté que me hicieran la cirugía. Y entonces yo le oré mucho a Dios, que por favor no me fuera a dejar sufrir dolores ni nada de esas cosas, y la cirugía era muy crítica. Y es así, hermanos, que para darle la honra y la gloria al Señor, me hicieron la cirugía fue un éxito, las 24 horas fueron muy duras, porque fue la cirugía de espalda, columna, ya tenía muchas complicaciones, y entonces resulta de que a los 15 días me empezaron unos dolores muy severos, y llorándole mucho al Señor porque yo no podía sino pasar con paracetamol y resulta de que una noche llorándole mucho al Señor, el Señor una vez más se ha glorificado utilizando a la sierva amada, a nuestra profetisa de la iglesia, nuestra hermana María Luisa. Una noche fue la hermana María Luisa, me impuso manos y así es, hermanos, como le doy la honra y gloria al Señor, que hasta el día de hoy llevo 2 meses y medio de mi cirugía. Los médicos no dan crédito de ver, hermanos, lo bien que yo estoy y todo esto lo testifico para darle la honra y la gloria al Señor.